Entonces, necesitamos una visa para entrar a un país. Aquí va el truco. Cada país maneja de forma diferente cada visado o convenio que tenga con cada una de las nacionalidades. ¿Qué pasó, mi guacho? Mi pana, mi sangre. Soy el FG y estoy en el aeropuerto de Copenhague. Sí, estoy en el aeropuerto de Copenhague. Aeropuerto muy bonito. Bien bonito, bien grande. No esperaba que fuera tan grande y tuviera tantas cosas. Pero sí, estoy disfrutando. Tengo varias horitas acá. Estamos esperando el vuelo para Dubai. Pero mientras tanto quise hacer este videito cortito pero bien informativo y que creo que a todos nos va a ayudar mucho. Como algunos de ustedes ya saben, nos vamos para Dubai y muchos en YouTube, en Instagram y amigos míos me han preguntado ¿por qué te vayas a Dubai? ¿Y cómo lo estáis haciendo? Voy a tratar de resumirles todo lo más que pueda. A ver, me he dado cuenta que muchos de ustedes, principalmente aquí en YouTube, no manejan algo muy bien. Ojo, no es que yo sea el maestro de la migración aquí, el FG, el dios de la migración. Para nada. No soy ni lo más cerca que hay de un consultor migratorio, pero sí cacho un poquito del tema. Si me llego a equivocar en alguna de la información que estoy dando, porfa, aquí en los comentarios corríjanme y ayúdenme también y así todos podemos ir aprendiendo juntos. Entonces, todo esto se relaciona a dos cosas: tu nacionalidad y el visado. Cuando uno entra a un país necesita una visa o un visado, que básicamente es un permiso para entrar a ese país. Sin visado no se puede entrar a ningún país. FG, es que yo vi que se puede entrar en negro a un país. Sí, pero eso es materia para otro video y ese no es el punto, así que enfócate, bueno. Entonces, necesitamos una visa para entrar a un país. Aquí va el truco. Cada país maneja de forma diferente sus visados dependiendo de tu nacionalidad. Es decir, no es lo mismo viajar a, por ejemplo, Irlanda siendo chileno que estadounidense o argentino o boliviano o incluso chino. Cada país maneja de forma diferente cada visado o convenio que tenga con cada una de las nacionalidades. Existen varios visados para entrar a un país, pero estos son los tres más comunes que podía encontrar. La primera es la más común de todas, una visa de turista. Va a un país a turistear, va a vacacionar, a conocerlo, etc. La segunda es una visa de trabajo o un sponsor. Esta visa la obtenís mediante un ofrecimiento de trabajo. Un empleador te la proporciona a ti en particular. Hay países en donde es más fácil conseguir este tipo de visa y hay otros países en donde bajo ningún punto de vista te van a dar algún chance de obtener este tipo de visado. Y el tercer tipo de visado, visa de asilo o refugiado. Esta es una visa que permite permanecer a una nacionalidad en particular en un territorio para proporcionarle protección básicamente, ya que en su país está siendo perseguido o le quieren hacer daño. Entonces, gracias a que soy chileno, puedo optar a una visa de turista que prácticamente en casi todo el mundo me permite estar 90 días. En algunos países los chilenos tenemos que pagar por esta visa y en otros países es gratis. Eso tenéis que averiguarlo antes de viajar a cada país, obviamente. Tengo entendido que para muchos latinoamericanos funciona más o menos igual la cosa de los visados al momento de viajar al extranjero. Entonces, ¿por qué me voy a Dubái? A ver, yo me quería quedar en Europa. Ese era mi plan. Pero como no pude conseguir la Working Holiday en Dinamarca, básicamente estoy en Dinamarca con una visa de turista. Y ya llevo como 85 días acá en Dinamarca. Entonces mi visa de turista ya estaba... se finí. En Europa hay una serie de países que funcionan como un bloque unido que se llama el espacio Schengen. Con una visa de turista tú puedes estar 90 días en el espacio Schengen. Luego de eso tenéis que salir del espacio Schengen básicamente y estar a lo menos 3 meses fuera del espacio Schengen para volver a entrar y que te den 90 días más. Entonces tenía que salir a un país que estuviera cerca de Europa y que estuviera fuera del espacio Schengen y donde pudiera encontrar trabajo y me dieran un sponsor, una visa de trabajo. Mi primera opción era Malta, país súper conocido por dar visas de trabajo y sponsor.
Sonaba súper atractivo, súper bonito, pero Malta está dentro del espacio Schengen, así que no me servía, no me podía ir a Malta. Segunda opción era Estados Unidos. El sueño americano, país súper conocido por dar oportunidades y visa de trabajo a los extranjeros. Mira, la verdad me hubiera encantado. Creo que amo Nueva York y Miami. Lo hubiera amado. Pero significaba un gasto súper grande para mi bolsillo y creo que si me iba para allá iba a ser muy muy difícil volver de nuevo para acá, para Europa o para este lado del mundo. Así que no, tampoco era una opción viable. Tercera opción, Irlanda. Irlanda. Ah, Irlanda. Qué bonita Irlanda, Dublín. Irlanda y Dublín es como esa mina tóxica. Esa que está guapísima, con unas curvas que... Pero ya salí de ese hoyo y ya salí de esa droga la más fea. Y no pretendo volver a entrar en ella. Así que no era opción. Finalmente, viendo un montón de videos, leyendo un montón de blogs y viendo la mejor oportunidad a la que podía optar, decidí por Dubái. Un lugar súper diferente, una cultura totalmente distinta a la mía, a la que yo he podido conocer. Un lugar que me parece súper fascinante. No les niego que estoy un poquito cagado, porque sí lo estoy. Pero de eso se trata todo esto, de eso se trata la aventura, de eso se trata salir a conocer, de eso se trata arriesgarse. Y aquí viene el dato más importante de todo. En Dubái se suele dar visa de trabajo, se suele sponsorear a la gente que va a Dubái. Entonces llegáis a Dubái, entráis con visa de turista, encontráis un trabajo y tu empleador hace todo el trámite para darte un sponsor, una visa de trabajo y te quedáis en Dubái trabajando. Así, y ya. Obviamente hay un montón de otros factores y vamos a llegar a corroborar y vamos a llegar a ver qué tan fácil es conseguir trabajo, cómo es la cultura, cómo es el país en general, pero sí, así más o menos funciona todo esto. Estoy bien emocionado por conocer Dubái. En realidad nunca pensé que iba a conocer Dubái. Nunca pasó por mi cabeza que en mi vida iba a ir para allá. Y mírame, ahora esperando el vuelo para llegar a los Emiratos Árabes. Y sí, la vida es buena. Tengo todo lo que necesito, aire en mis pulmones, las ganas de aprender, las ganas de seguir creciendo, las ganas de trabajar. ¿Qué más se puede pedir? Así que yo al menos no voy a dejar de tomar una oportunidad que se me está presentando. Espero que este video te haya servido de algo, espero que te haya gustado y ya sabéis, si tenéis dudas, soy el FG.